Buen día, Cristian. Esperaremos unos minutitos, por favor. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Bueno, buenos días, muchas gracias. Gracias a Cristian por haber puesto el mensaje en el grupo para que pueda conectarse. Bueno, jóvenes, ustedes saben de que hoy es nuestro último día de clase. Hoy terminamos ya el semestre. mm, Ingresamos al último tema, la cooperación judicial internacional, que es un tema, es un aspecto interesante que en algunos casos sí debe ser considerado, debe ser aplicado en algunos procesos, dependiendo de las circunstancias que se dan en los trámites civiles, ya en los trámites civiles. Este énfasis en trámites civiles, ya que en materia penal es diferente. En materia penal es muy distinto. Sí, interviene de igual manera Cancillería, es decir, el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero no bajo los mismos criterios o bajo las mismas circunstancias. Al menos tenemos un instituto en materia penal que se refiere a la extradición. La extradición en materia civil no existe. En consecuencia, por favor, que no hayan esas equivocaciones, que no existan esos errores de parte de ustedes, al menos de aquellos que manejan muy bien el ámbito penal. Ya hago esta aclaración. En, en esta unidad de la cooperación judicial internacional es necesario, y me equivoqué en el número, a ver, vamos a ver. Este, les decía, esto es, en esta unidad de la cooperación judicial internacional, vamos a ver que ante ciertas circunstancias que se suscitan en, en los trámites, vamos a verificar que em, existen les decía, circunstancias, van a disculpar, me distraje un poquito con esto, con este tema de la presentación. Em, Existen ciertas circunstancias en las que requerimos de la intervención de autoridades extranjeras para que se realice determinado acto procesal, ya, determinado acto procesal. Es por eso que ante esta necesidad
pues hacemos uso o solicitamos la cooperación de autoridades internacionales. Ya es fundamental esta, esta ayuda bueno, con pares, ya, pares. Me refiero a pares haciendo mención a a las autoridades judiciales del extranjero. Ahora, esto puede ser por diferentes motivos. Uno de los motivos puede darse en puede darse, les decía, en medidas cautelares. Puede ser el tema de las medidas cautelares, que solicitemos a alguna autoridad que se practique alguna medida cautelar o en su caso que a nuestras autoridades les solicite que se ejecute determinada medida cautelar. También puede darse el caso que que alguna se realice, se practique alguna citación o algún emplazamiento. Si ustedes recuerdan, es al demandado o a ciertos testigos que se puede pedir que estas autoridades internacionales, ya sea citen, emplacen al demandado o en su caso, pues se vaya a recepcionar la declaración testifical de este testigo. Y finalmente, se va a ver esta intervención, esta cooperación judicial internacional al momento de ejecutar al momento de ejecutar una sentencia, al momento de ejecutar un laudo arbitral. Vamos a ver que existen ciertas características, ciertos requisitos para lograr que una sentencia que se ha dictado en el extranjero pueda ser aplicada en nuestro país. No sé qué pasó, esta no es la unidad 9, es la unidad 19, y eso estaba revisando y bueno, mil disculpas, hemos perdido algunos minutos valiosos. ¿Qué es lo que se busca con esta cooperación judicial internacional? La aplicación de normativa interna de cada estado en la que deba desarrollarse la actividad procesal de ayuda. Esto a través de tratados, de convenios, de principios o otra normativa. Estoy segura de que ustedes han visto el principio de reciprocidad. No sé si alguno, por favor, podría señalarme y explicar a todos en qué consiste este principio de reciprocidad que se aplica en materia internacional. Los escucho, por favor, cualquiera de ustedes. ¿Quién levanta la manito para darle la palabra? ¿Nadie? ¿Nadie se anima? Jessica Chávez tiene la palabra. Ya, pero dijimos que la extradición no va en materia civil, por favor. Pero ¿en qué consiste ese principio de reciprocidad, Jessica? Ya. Bueno, pero nuestra normativa nos dice claramente que va a ser competente el juez del último domicilio que hubiera tenido el de Cuyo, ¿se acuerda? Eso es lo que nos dice en materia civil. Y en materia procesal civil reitera lo mismo en esto de las reglas de competencia, que es el mismo. Es decir, es el juez donde tenía el último domicilio el fallecido, es decir, el causante, el de Cuyos. Otra cosa será cuando, bueno, usted habla de que tenga bienes en el extranjero.
Igual, nuestra normativa interna nos indica que puede ser competente el juez del último domicilio que tuviera dentro del territorio boliviano. Por decirle, esta persona, su último domicilio fue en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Entonces, pues va a ser esta autoridad cruceña la que va a resolver esto. Em, yo les pregunto, ¿en qué consiste el principio de reciprocidad? A ver, Carolina. Carolina tiene la palabra, está con la mano levantada. La escuchamos, muy bien. En dar y recibir, ahí hay un pequeño error, pero está bien, gracias, Carolina. No sé de dónde habrá sacado el concepto, tal vez de YouTube. Yasmani tiene la palabra. A ver, ya, gracias, Yasmani. La que se acercó más a la respuesta correcta fue Carolina, pero ahí había ciertas equivocaciones y ciertos desfases, ¿no? ¿Por qué les digo en esto? Porque ¿en qué consiste el principio de reciprocidad? Bueno, ¿cuándo se aplica en materia internacional? Un país en el que no tenemos tratados, no hay convenios, entonces este Estado le hace la solicitud al país requerido, así se denomina, país requerido, y le manifiesta, por ejemplo, que ejecute determinada sentencia y que en una situación similar, cuando el país requerido pueda solicitar, se convierta en país requirente, pueda solicitar esta cooperación, pues va a actuar de la misma manera, ¿ya? Es decir, hace la solicitud, le pide que no sé, se realice algún acto de alguna citación, notificación, se ejecute alguna sentencia o se ejecute alguna medida cautelar. No hay tratados, no hay convenios internacionales, no hay. Pero le dice que ante una situación similar, cuando ese Estado le solicite, le requiera, él lo va a hacer. En eso consiste el principio de reciprocidad. Reitero, cuando no hay tratados, cuando no hay convenios entre los países. ¿Ya? Entonces, en eso consiste, repito, el principio de reciprocidad. En esta cooperación judicial internacional, ¿qué se hace? A ver, cuando nuestro país se le solicita que se aplique una medida cautelar. Hemos visto las medidas cautelares que están establecidas en nuestra normativa. Perfecto. Entonces, nuestro país señala de que, bien, va, va a aplicar, pero va a ejecutar esa medida cautelar dentro de nuestras fronteras, pero no aplicando la norma internacional de ese país, sino va a aplicar su norma. ¿Y esto en base a qué? Al principio de soberanía. Nuestro país es soberano. Entonces, aplicando esa soberanía, sí, va a ayudar, va a cooperar, pero aplicando sus normas, su normativa interna, ¿ya? En eso consiste esta cooperación judicial internacional. Ahora, si existe algún tratado, si existe algún convenio que vamos a ver, hay un documento internacional respecto a la ejecución de sentencias, pues nos tenemos que sujetar a las reglas de ese convenio, de ese tratado, al momento de ejecutar una sentencia que se ha dictado fuera de nuestras fronteras. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. Creo que Carolina quería hablar. Carolina, tiene la palabra. ¿Ya?
Alguien que tenga alguna pregunta, por favor, el espacio está abierto. Ninguna. Bien, entonces no se olvide que esta cooperación judicial internacional se va a dar con la aplicación de la normativa interna de cada estado, en la que deba desarrollarse determinada actividad procesal de ayuda, aplicando tratados, convenios, principios u otra normativa internacional que regule esa actividad. Eh, ¿Cuál es el concepto que debemos manejar? ¿Ya? Afuera del que les hablé hace algunos segundos. Bueno, esta cooperación judicial internacional va a regular el auxilio judicial que solicitan los tribunales de distintos estados para la realización de ciertos actos procesales por el principio de soberanía, ¿ya? Ya que la autoridad judicial de nuestro país no puede pues realizar actos de jurisdicción y competencia en el exterior, es decir, fuera de nuestras fronteras. Ese es el segundo concepto que les doy. Y el tercero, se nos dice que esta cooperación judicial internacional consiste en una entreayuda que se prestan los órganos jurisdiccionales de los diferentes estados con el propósito de no interrumpir la continuidad del proceso incoa. A ver, aquí hay dos. Es una acción que motiva al corresponder a una persona o ese día. La cooperación saldrá vía Cancillería. ¿Cuál es el trámite? Sí, es vía Cancillería, pero también interviene los tribunales departamentales de justicia, Rafael. Van a intervenir los tribunales departamentales de justicia porque va a ser el juzgado el que va a remitir a este tribunal departamental, y el tribunal departamental va a enviar a Cancillería, Cancillería envía a Cancillería de ese estado, y ese estado pues remite a las autoridades competentes. Ahora, vamos a ver que hay diferentes maneras. Hay diferentes formas. Esta que les hablé fue vía autoridad judicial, pero también nuestra normativa contempla la posibilidad de que al interesado se le entregue un documento que se denomina exhorto suplicatorio. ¿Ya? Y bueno, este exhorto suplicatorio va a ser llevado por este particular al extranjero. Y en el exterior, en ese país donde se deba realizar este acto, pues el ciudadano boliviano deberá llevar a Cancillería, en Cancillería deberá hacer la protocolización, luego se le entregará y pues será esta persona quien remita, o Cancillería remita a las autoridades competentes. Considero que es la peor forma en la que se puede llevar adelante esta cooperación judicial internacional. ¿Por qué les digo? Porque implican muchos gastos. Va a implicar muchos gastos, muchísimos gastos. Entonces es mejor hacerlo eh, vía autoridades judiciales. Pero eso lo vamos a ver, no se preocupe, Rafael, lo vamos a ver. Hay otras formas más. Niveles, inclusive se habla por vía consulado, ¿ya? Vía consulado se puede hacer esto. ¿Cuáles son los niveles de esta cooperación? ¿Ya? Esta cooperación tiene ciertos niveles en las que se va a llevar adelante la actividad procesal.
Em, Pueden ser actos de mero trámite, como ser las citaciones, notificaciones, emplazamientos, la producción de prueba. Un segundo nivel vendrían a ser las medidas cautelares. Un tercer nivel viene a ser la ejecución de las sentencias y laudos arbitrales, lo que ya les mencionaba hace algunos minutos. ¿Cómo se hace esta actividad? También les he mencionado hace algunos minutitos, a través de los exhortos suplicatorios. ¿Qué son los exhortos suplicatorios? Se constituyen en aquellos requerimientos o súplicas que hace un juez a otro juez, pidiendo que se practique determinado acto procesal. ¿Ya? Eso es lo que se busca, que se realice determinado acto procesal. Ahora, este exhorto suplicatorio debe contener ciertos requisitos, debe cumplir con ciertos requisitos. No es de manera pura y simple, ¿ya? Tiene que cumplir ciertos requisitos. ¿Cuáles son estos requisitos? Bueno, en primer lugar, se debe identificar al órgano judicial exhortante. ¿Y quién es este órgano judicial exhortante? Bueno, es el que está llevando adelante, el que está haciendo la solicitud. Luego, se tiene que reconocer la competencia en razón de materia, en razón de territorio, la competencia funcional. ¿En qué país esta autoridad tiene competencia? ¿Ya? ¿En qué país tiene competencia? O el país de donde está emitiéndose esta solicitud. Luego, la ciudad. ¿En qué ciudad radica? La dirección de la sede judicial, es decir, del órgano judicial. El correo electrónico. Ahora, este correo electrónico va a ser de la institución judicial. ¿Qué correo electrónico maneja? Lógicamente, el solicitante, el peticionante, también hará conocer su correo. El idioma, ¿qué idioma se maneja? Si es en nuestro caso, sería el castellano. En otros países, pues tenemos el alemán, el francés, el inglés, el portugués. La individualización del proceso. Es fundamental la individualización del proceso. ¿Ya? Es decir, en qué trámite, en qué causa, en qué proceso se está pidiendo esto. Ahora, aquellos que tienen experiencia. A ver, Cristian, ¿cómo usted podría identificar el proceso? Sí, ¿cómo se logra identificar el proceso? A ver, ¿cómo logra identificar el proceso? No, 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 no. Disculpe que le corte, Cristian. Individualización del proceso. ¿Cómo individualizamos el proceso? No. Sí, cómo puede? No, 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 no. A ver, ¿usted cuántos procesos tramita? ¿Con cuántos procesos usted tramita? A ver, ¿cuántos procesos usted tramita, Cristian? Ya. ¿Y cómo los individualiza? Ya, ¿y cómo los individualiza? Ya, a ver, ¿cómo? ¿Y cómo hace eso? A ver, usted debe tener una carpeta.
¿Cómo, cómo llega a individualizar un caso de otro? Ya, ya. A ver, en materia civil, cuando usted presenta un memorial, ¿qué es lo que debe colocar en este memorial para individualizar un proceso de otro? Ya, pero cuando usted presenta un memorial, ¿qué es lo que debe colocar, reitero, para individualizar un proceso de otro? No, no. Está presentando un memorial, Cristian, un memorial. Usted ha presentado un memorial. Ya. Ahora, ¿cómo lo individualiza? ¿Cómo individualiza el proceso de otro proceso? A ver, vamos a ver si ahora ya identifica. Ya, fuera del número del NURES, ¿qué más? No, silencio, silencio. No hable, Douglas. No tiene la palabra. Y además me sorprende de que Cristian no pueda. Ya, no me está contestando. No me está respondiendo, Cristian, y me preocupa. Ya, cuando, ya, cuando se hace mención a esta individualización del proceso, pues debemos señalar quién contra quién. Digamos, Jacinta Mendizábal contra Leonor Arequipa. Listo. Ahí hemos individualizado el proceso. No, la pretensión. Claro, pero eso de carátula, a ver, ya, eso de carátula, será en el usted maneja eso. Eso de caratulado, hecho caratulado. Bueno, ya, si usted coloca así está bien. O sea, a veces se coloca caratulado tal contra tal, pero no podremos colocar en esta individualización caratulado, sino deberemos colocar en el proceso seguido, ya, Cristian, en el proceso seguido por contra. Ahora, la naturaleza del proceso, en la naturaleza del proceso, ¿qué debemos colocar? Cristian, lo mismo. No, Cristian. No. Usted, no. La que da la palabra, la que dirige la reunión soy yo, así que yo decido. ¿Ya? ¿Qué ponemos? ¿Qué se pone? Ya, ya, está bien. En el proceso de acción reivindicatoria, acción pauliana, usucapión extraordinaria. Exacto, eso es. Ya, la pretensión de las partes. ¿Qué es lo que están pidiendo? Ahora, el Estado, ya, en el Estado. Gracias, Cristian. En el Estado, que, claro que está bien. En el Estado, ¿qué colocamos en el Estado, Douglas? Ya, no importa. Señáleme en Estado. ¿Usted qué colocaría en Estado del proceso?
No, no puede. Siga, continúe lo que le estoy preguntando. A eso, porque usted no sé qué cosa me ha contestado. Cuando estamos hablando de la individualización del proceso, solamente se tiene que señalar quién contra quién y cuál es la pretensión. Punto. No podemos solicitar, no podemos colocar nada más en el contenido del exhorto. Ahora sí, habrá la copia de piezas procesales. Eso sí, evidentemente. Pero este apartado tiene que estar bien llenado y tiene que estar debidamente individualizado. Douglas, usted me ha hablado de otras cosas, usted me ha hablado del contenido de memorial, pero en este caso estamos hablando del exhorto. ¿Qué debe contener el exhorto? Porque este contenido está regulado en el Código Procesal Civil, pero también en normas internacionales, donde se debe señalar, reitero, con claridad esta individualización del proceso, cuál es la pretensión que tienen las partes, porque no se olviden de que puede existir una reconvención, una contrademanda. Entonces, en este apartado deberá indicarse la demanda principal, que es lo que se ha solicitado, y también en la reconvención. Ahora, cuando hablamos del Estado es sencillo, y eso y eso le he preguntado a usted y no me ha contestado. En el estado deberemos señalar si se está en la audiencia preliminar, si se está en la audiencia, si se está ya para audiencia complementaria, si se está para sentencia, si recién se ha fijado la audiencia preliminar. En eso consiste el estado del proceso, es decir, en qué etapa del proceso estamos. ¿Ya? Luego Douglas, las generales de la parte solicitante. En esto tiene que estar debidamente individualizado el solicitante, ¿ya? Las generales de los destinatarios, es decir, a quiénes se les va, por decirles, a quiénes se les va a citar o contra quién se va a ejecutar una sentencia, contra quién se va a ejecutar una medida cautelar. Ahí están las generales de los destinatarios o inclusive las generales de ley de los testigos, porque en este caso se los va a tener que notificar, pero notificar de manera personal a los testigos, para que se apersonen a estados judiciales en ese país o se apersonen a estados judiciales en nuestro estado. Entonces necesitamos el domicilio real. Ya, cuando hablamos de generales de ley, pues necesitamos la información que pueda individualizar a esta persona. Se la pueda individualizar, ¿ya? Nombres, apellidos, si tenemos la cédula de identidad ideal, pero lo que el dato fundamental es el domicilio real. Y mire lo que les decía, copia legalizada o la transcripción de la demanda y de las resoluciones que se habían emitido en ese proceso. Luego deberá contener la descripción de la actividad procesal solicitada. ¿Qué es lo que estoy pidiendo? A ver, si solicito la recepción de declaraciones testificales, ¿qué deberá contener esto? Le pregunto mm, a ver, ¿a quién? Ah,
No me hablen de por tipo de delito y la petición, porque les voy a dar un cocacho. No voy a decir el nombre, pero no me hablen de delito. Estamos hablando en materia civil, civil. Y en civil no hay delitos, ya, no hay delitos. Estoy leyendo sus chats por si acaso. Mm, tampoco el NUREC, no. Ya, a ver, Rafael, Rafael, ¿podría habilitar su micrófono, por favor? Y qué mejor su cámara, para que los pueda ver. Hoy es el último día de clases y nuestro examen es el próximo martes 8 de julio, ¿no? Todavía hay tiempo para que estudien. Va a entrar todo avanzado, por si acaso. Ya lo veo, qué bien. ¿Cómo está, Rafael? La pregunta es la siguiente. Se dice que en este exhorto debe estar la descripción de la actividad procesal solicitada. A ver, ¿cómo describiría usted la actividad si se tiene que recepcionar las declaraciones de dos testigos? Por decirle, son esposos. ¿Usted cómo describiría esa actividad, Rafael? La recepción de las declaraciones testificales de los dos esposos. En eso estamos, pues, Rafael, en eso estamos. Ese es uno de los requisitos que se debe cumplir. No, Rafael, no. Si le estoy hablando declaraciones testificales, he hablado declaraciones testificales de dos de los dos esposos. Ya no me mareé, no me cuente, ya, historias. Ya, lo dejaremos ahí, Rafael, lo dejaremos ahí. No vamos a, por favor, no queremos eso que se llame, que se lleve a una discusión por eso. Es algo muy sencillo. Ya, está bien, déjelo ahí, por favor, déjelo ahí, ya, déjelo ahí. Yo prefiero que lo deje ahí. A ver, por favor, Gretzel Illani, si podría darnos esta respuesta, por favor. ¿Cómo describiría la actividad procesal solicitada, Gretzel? Gretzel, buenos días, Gretzel. Ya, no, ya, está bien, gracias. Ya, está bien, gracias, Gretzel. La misma pregunta para Yasmani. A ver, Yasmani, por favor, si podría contestar. Yasmani. Sí, lo escucho. No se acuerda. Bueno, a ver, ¿cuál sería? Es algo muy simple, por eso les decía, no hay lugar a causar no sé, un conflicto, una controversia. No, la descripción de la actividad procesal solicitada es decirle al juez que se ha ofrecido como testigos a la señora Eduviges Condarco y a su esposo, a ver, Eduviges Condarco de Rojas y a su esposo Reinaldo Rojas, quienes en este momento, quienes por tema de trabajo, por tema de estudio, han cambiado de residencia, que ahora se encuentran en Uruguay, en Uruguay. Entonces, en la capital. Y se solicita de que se recepcione las declaraciones de estos dos testigos y se acompaña el cuestionario de el cuestionario que deba tomar el juez. Listo, ya está. Y lógicamente se va a solicitar de que se los notifique de manera personal, que se señala el domicilio donde ellos actualmente con precisión están residiendo y ya, listo.
¿Dónde reside? Eh, cuáles son las consultas que se deben hacer o el cuestionario que ellos deben absolver, cuál es su domicilio. Ahí está. Esa es la descripción de la actividad procesal que se vaya a solicitar. Y luego, el plazo que se dispone para realizar esta actividad. Ya se va a acabar por si acaso el tiempo, entonces les voy a mandar el URL. ¿Cuál es el plazo que se dispone para realizar esta actividad? Se puede señalar de que son 20 días, de que son 30 días. eh, entonces, em, bueno, cuánto es el tiempo, ¿no? ¿Cuánto es les reitero, puede ser 30 días, puede ser 60 días, dependiendo. Eso es. Ya, ese es el contenido, como les decía, ese es el contenido que debe tener todo exhorto suplicatorio. Este exhorto suplicatorio lo elabora el juzgado, es remitido al Tribunal Departamental de Justicia para que se legalice y luego pasa a Cancillería. Los de Cancillería son los que se van a encargar de hacer llegar esta actividad que se tenga que realizar en el exterior. Bien, seguiremos. Aquí lo que preguntaba Rafael, ¿cuáles son las vías de transmisión del exhorto suplicatorio? Bueno, este exhorto suplicatorio, les decía, puede ser enviado por la parte interesada, es decir, se le entrega a la parte interesada y va a ser esta la que va a ser esta la que va a llevar a ese país este exhorto suplicatorio donde va a solicitar que se practique esta actividad. Les decía que esta forma es la menos conveniente, puesto que... Muchas gracias, Carolina, muchas gracias. Les decía, ¿cuáles son las vías de transmisión del exhorto suplicatorio? Y esta pregunta la hacía Rafael. Les había hablado que se le puede entregar este documento a la parte interesada y va a ser la parte interesada la que se va a encargar de hacer llegar a las autoridades competentes para que evidentemente se practique o se lleve adelante esa actividad. Otra forma es a través del agente diplomático o agente consular.
decir, se hace vía, vía consulado, vía embajada. Otra forma es a través de la autoridad judicial. Y aquí hay un error en la plantilla. La otra es a través de la autoridad administrativa. Son esas cuatro formas en las que se puede hacer llegar este exhorto suplicatorio a las autoridades competentes, a las autoridades judiciales competentes. Gracias, Carolina, por hacerme notar el del micrófono. Luego tenemos esta cooperación judicial internacional en materia cautelar. Esto implica en el segundo nivel. En el primer nivel estamos citaciones, notificaciones, la recepción de declaraciones testificales. Es actividad de mero trámite, pero también hacemos la solicitud de esta medida cautelar al juez. Ya. Ahora, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cómo opera esto? Bueno, esta medida cautelar es dispuesta por la autoridad, ya sea la autoridad boliviana o la autoridad extranjera, cumpliendo la normativa que está vigente en ese estado, en ese país. La medida cautelar se la va a aplicar se la va a aplicar, se la va a determinar, se la va a disponer de acuerdo a lo que dice nuestro Código Procesal Civil. Ahora, si estamos en otro estado, si estamos en otro país, va a ser de acuerdo a ese estado, a ese país, de acuerdo a sus reglas. Pero la ejecución se va a hacer de acuerdo a las reglas del estado requerido. ¿Esto qué implica? A ver, ¿qué sucede si en la Argentina se ha dispuesto las autoridades argentinas, y esto les digo que es muy complicada su organización, su estructura a nivel, el órgano judicial, como es un estado federal, entonces tiene muchas complicaciones, ¿ya? Es compleja la estructura del órgano judicial. Pero ¿qué pasa si una de sus autoridades ha dispuesto una medida cautelar? Bien, dispone la medida cautelar, pero resulta que ésta debe ejecutarse en otro estado, en otro país, puede ser en el nuestro. A ver, pondremos el ejemplo, en nuestro país. ¿Qué sucede si esta persona, el demandado, tiene bienes y tiene bienes en nuestro estado? Ya tiene bienes en nuestro estado. Se hace la solicitud, las autoridades manifiestan, señalan de que tienen le hacen conocer al juez de que el demandado, si bien no tiene bienes en Argentina, puede ser en Buenos Aires, en Salta, en Jujuy, en el estado, en la provincia que ustedes deseen, no la tiene, pero sí tiene en nuestro país. Sí tiene en nuestro país bienes, puede ser un bien inmueble, pueden ser vehículos. En consecuencia, para ejecutar la decisión que se vaya a dictar en el futuro para asegurar la eficacia de una sentencia futura, entonces el demandante, como ha tomado conocimiento de que existen estos bienes dentro de nuestras fronteras, entonces solicita que se ejecute o solicita la medida cautelar, puede ser el embargo, pero que este embargo sea ejecutado en nuestro país. Porque en nuestro país existen las oficinas en las que se registran estos bienes. Estoy hablando, por decirles, de la Oficina de Derechos Reales. En consecuencia, va a llegar esta solicitud vía Cancillería. Cancillería va a remitir al Tribunal Departamental, dependiendo dónde se encuentran estos bienes. ¿Qué pasa si se encuentran en la ciudad de Cochabamba, en la ciudad de Sucre? Entonces va a llegar a los tribunales departamentales, ya sea de Cochabamba o ya sea de Chuquisaca. Y
eh, dependiendo de dónde se encuentre, evidentemente, el bien, va, va a bueno, va a remitir al juez competente, el juez llamado por ley. Entonces, este juez se va a encargar de realizar la orden, eh, va a emitir la orden a la oficina, ya sea de derechos reales o en su caso, le va a ordenar al funcionario competente, que es el oficial de diligencias, quien ejecute este embargo. De todo se va a labrar ustedes saben, bueno, aquellos que hacen prácticas, se labra el acta y se va a adjuntar esto al exhorto y se va a devolver al país con esta ejecución. Pero es decir, la ejecución se va a llevar adelante de acuerdo a nuestras reglas bolivianas. Lo mismo la contracautela. De acuerdo a lo que hemos avanzado, y si ustedes recuerdan, la contracautela solamente se la aplica cuando se solicita la medida cautelar de la medida cautelar de de la intervención judicial por un administrador. Entonces, si se ha solicitado esa contracautela en ese país, pues se deberá acompañar la constancia de que se ha cumplido con este requisito. Ahora, si no se habría cumplido ese requisito en ese estado, nuestro país, como se está ejecutando la medida, va a pedir la constancia de que se haya realizado la contracautela. Esto siempre y cuando se habría solicitado como medida cautelar la intervención judicial, es decir, la intervención de un administrador, el interventor administrador. Entonces, en ese caso, nuestro país, como está ejecutando, reitero, la medida cautelar, va a solicitar la, eh, la constancia de esta contracautela o en su caso va a solicitar de que se pague, de que se haga efectiva esta para recién dar cumplimiento con lo dispuesto por la autoridad judicial. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta. Ninguna. Bueno, ¿qué pasa con las tercerías y las oposiciones? Cuando se ha ejecutado una medida cautelar, este, el interesado, el ejecutado, puede plantear una oposición. Se puede plantear una tercería. ¿Cuál es la tercería que se puede solicitar en este tema en este tema de las medidas cautelares? Eh, no sé si me puede contestar Mildred Beizaga. Buenos días. No, 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 una tercería, les decía, una tercería respecto relacionada a las medidas cautelares, Mildred. No, estamos hablando de tercerías. ¿Cuál es la tercería que está relacionada con este tema de los embargos, la anotación preventiva? ¿Cuál es? ¿Se acuerda? Ya, pero ¿cuál será la que está relacionada a este tema de las medidas cautelares? Hay una específicamente, Mildred.
No, ya. La tercería que se plantea en este tema de las medidas cautelares precisamente es la oposición de embargo. Entonces, esa es específica, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si se ha ejecutado esa medida cautelar y resulta que esa bueno, al haberse aplicado esa medida cautelar, se tiene conocimiento de que ya existe un proceso? Entonces, surge otra tercería que decía Mildred, la de dominio excluyente. Ya, la de dominio excluyente puede darse. ¿Qué hace la autoridad judicial exhortada? Bueno, esta autoridad va a devolver el exhorto añadiendo el acta de ejecución cautelar, es decir, el acta en la que se constata y la documentación en la que se constata que evidentemente se ha llevado adelante esa medida, se ha procedido a la anotación preventiva, se ha procedido al embargo, se ha procedido al secuestro, prohibición de innovar, prohibición de contratar, ya. Ahora, si se ha planteado esta oposición a esta medida que ha dispuesto la autoridad exhortante, lo que hace la autoridad exhortada es hacerle conocer, se va a juntar la oposición que se habría planteado, ¿ya? La oposición que se habría planteado y la va a devolver a la autoridad exhortante para que la autoridad exhortante la resuelva. ¿Ya? La resuelva de acuerdo a su normativa, de acuerdo a la normativa de ese estado, de ese país, excepto cuando se ha planteado la tercería de dominio excluyente. ¿En qué consiste esta tercería de dominio excluyente? ¿Quién me dice en qué consiste esta tercería de dominio excluyente? ¿Quién se acuerda? Jessica Chávez, en qué consiste? ¿Le escucho? Sí, la escucho, la escucho. En eso consiste la tercería de dominio excluyente. A ver, ¿me puede repetir, me puede reiterar su respuesta, por favor? Ah, está leyendo lo que dice el código. Ya me acordé. Ya, sí. Pero a ver, con sus palabras, ¿qué significará eso, Jessica? ¿Cuándo se plantea esta tercería de dominio excluyente? En sus términos, en lo que usted entiende. Perdón, ya, disculpen, ya, que como le dije a Jessica, ya, Carolina. A Carolina, entonces, a ver, ¿qué entiende Carolina por eso, por lo que usted acaba de mencionar? Eso nos dice el código, ¿no es verdad? ¿Qué es lo que usted entiende? ¿Cuándo estamos frente a esta tercería de dominio excluyente? A ver, Carolina, ¿en qué consiste la tercería de dominio excluyente? En sus términos, porque usted estaba leyendo el código, porque el código nos dice eso, ¿no es verdad? Pero usted, ¿qué entiende como la tercería de dominio excluyente? ¿Qué implica? ¿Qué significará? ¿Qué pasa con este tercero que se apersona pues a estados judiciales en un proceso pendiente? ¿Qué es lo que manifiesta?
Ya, eso es lo que usted entiende por tercería de dominio excluyente, ¿sí? En eso usted considera de que en eso consiste la tercería de dominio excluyente, ¿sí? Ya, a ver. La tercería de dominio excluyente significa de que este tercero va a intervenir en un proceso pendiente alegando mejor derecho. Es decir, ¿qué pasa si en esa, haberse ejecutado esa medida cautelar sobre un bien que está, como Carolina decía, está en poder de otra persona? Bueno, el dueño se entera o quien tiene registrado ese bien y dice, pero ¿cómo mi bien va a estar con esta medida cautelar? Si es mi bien, toma conocimiento. Entonces dice, un momentito, voy a plantear esta tercería de dominio excluyente, ya que ni A ni B puede ser Eduviges y Leonor, que están en un proceso, que se ha iniciado un proceso donde alegan mejor derecho propietario. Este tercero va a decir, bueno, ni Leonor ni Eduviges son las dueñas, sino soy yo. Entonces yo me opongo a que se haya ejecutado esa medida cautelar. En eso consiste la tercería de dominio excluyente en términos claros y sencillos, ¿ya? En eso consiste. Alega mejor derecho. Dicen, ni A ni B tienen la razón o son dueños, sino soy yo. En eso consiste esa tercería, ¿ya? Y reitero, se opone a la medida y en este caso, en este único caso, va a ser la autoridad exhortada la que deba resolver esta tercería. ¿Y cómo la va a resolver? De acuerdo a nuestra normativa interna. ¿Qué es lo que va a señalar? Bueno, este debe poner en conocimiento de ambas partes esta tercería para que ambas partes puedan plantear oposición. Si se plantea oposición, la autoridad judicial boliviana va a tener que señalar día y hora de audiencia para escuchar a las partes y para que finalmente acoja a este tercerista o lo rechace o no lo acepte dentro del proceso. Y de acuerdo a nuestra normativa, si ustedes recuerdan, si es que lo acepta, pues habiendo existido oposición por una de las partes, pues la autoridad judicial va a resolver esta oposición. Y si rechaza la oposición, pues no hay forma de cambiar la decisión de la autoridad judicial. Es decir, nuestros jueces van a aceptar a este tercerista. Lo aceptan, ya, lo van a aceptar. Es decir, no, usted va a ingresar dentro del proceso y está alegando mejor derecho propietario que ya es sobre el fondo y se está oponiendo a esta medida cautelar, va a formar parte, va a intervenir dentro del proceso. Ya, eso es lo que en eso consiste. No sé si me han comprendido, no sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. Ya. ¿Cuáles son los efectos? Sí, Cristian, sí, sí, sí. Sí, 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 correcto, Cristian, y debe cumplir los requisitos del artículo 110 del Código Procesal Civil. En este caso, en esta clase de tercería, claro que no sería tanto así una tercería, sino sería un tercero. Eso es lo que nos dice la doctrina. En este caso, pues él va a tener la calidad de parte. En este caso, ya tiene la calidad de parte, puede presentar pruebas. Se considera como parte este tercero. Las otras. Sí, 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 diga. Sí, correcto. Él dice ni el demandante ni los que eran hasta ese momento demandante y demandado no tienen la razón, sino dice soy yo el que tengo el derecho. Sí, correcto.
¿Cuáles son los efectos? Bueno, el código nos dice que cuando se ejecutan, nuestras autoridades judiciales ejecutan una medida cautelar, no, esto no llega a presumir el reconocimiento, la validez y la eficacia de una sentencia que se vaya a dictar en el futuro por la autoridad extranjera. Nos hace esta aclaración, ¿ya? El hecho de ejecutar una medida cautelar no implica de que se va a reconocer una sentencia que se dicte en el futuro, ya que en la ejecución de la sentencia que se haya dictado en el exterior y que deba cumplirse en nuestro país, nuestras autoridades bolivianas van a poder aplicar o ejecutar, disponer la mejor medida cautelar que llegue a garantizar la eficacia precisamente de esa sentencia. Eso es lo que nos señala nuestra normativa. Ahora bien, eh, ustedes saben, por lo que hemos visto este semestre, de que hay dos etapas en las que se puede solicitar una medida cautelar. ¿Cuáles son esas dos etapas? Le pregunto a ver, ¿a quién? A ver, Douglas. Douglas, si podría contestarnos, por favor. Les decía, ¿cuáles son esas dos etapas en las que se puede plantear esa medida cautelar? Una medida cautelar. ¿En qué momentos podemos solicitar la aplicación de una medida cautelar? Ya, como medida preliminar. Bien. Etapa extraordinaria. ¿Qué le llama usted etapa extraordinaria, Douglas? ¿Cómo no? Ya. No, 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 no tiene por qué disculparse, está bien. Ya. A ver, Douglas, usted me hablaba de la etapa preliminar. Bien, en esta etapa preliminar, mm, ¿cuánto tiempo tenemos para interponer la demanda principal? Exacto. A partir de que se ha ejecutado la medida cautelar, ¿cuánto tiempo tenemos? Ya. No son 10 días, Douglas, pero está bien, gracias. Son 30 días. La norma nos dice eso. Nosotros de manera previa, antes de presentar la demanda principal, podemos solicitar la medida cautelar. La medida cautelar que a nuestro criterio llegue a garantizar la eficacia de una sentencia que se vaya a dictar en el futuro. Eso es evidente. Y mm, cuando solicitamos esto, porque puede ser de que demore mucho la conciliación previa, la admisión de la demanda, que se cite al demandado, puede demorar mucho, entonces se solicita la medida preliminar como medida, bueno, se solicita la medida cautelar, podríamos hablar en una etapa preliminar, y al momento de ejecutar, puede ser de que el demandado tome conocimiento, ¿no es verdad? Va a tomar conocimiento de que se le va a seguir un proceso, ya. Pero ¿cuánto tiempo tengo a partir de que se ha ejecutado esa medida? ¿Cuánto tiempo tengo para iniciar la demanda principal? 30 días. En este caso, va a suceder lo mismo. ¿Qué pasa si se ha solicitado como etapa preliminar o una medida preliminar, una medida cautelar? La autoridad extranjera, y hago referencia específicamente al Uruguay, porque el Uruguay de ahí ha salido el código modelo para Iberoamérica, el código procesal modelo para Iberoamérica, entonces contempla esta situación, prevé esta medida cautelar de manera preliminar. Entonces, se ha dispuesto, el juez ordena que se lleve a cabo esta medida preliminar sin haber interpuesto la demanda principal. Perfecto.
se ha ejecutado en nuestro país. Nuestras autoridades bolivianas, al momento de devolver el exhorto suplicatorio, le van a recordar a la autoridad que tiene 30 días el interesado para interponer la demanda principal. Puesto que si no lo hace en este lapso de tiempo de los 30 días, pues la autoridad boliviana va a dejar sin efecto la medida cautelar que se habría dispuesto. No se olviden, la ejecución de las medidas cautelares se las hace cumpliendo nuestra normativa. Y nuestra normativa señala eso. Si es que se ha pedido una medida cautelar de manera previa a interponer la demanda principal, pues el interesado deberá preocuparse que en este lapso de tiempo, considerando la distancia que existe entre, por decirles, la ciudad de La Paz y la ciudad de Buenos Aires, considerar incrementar los días, aumentar los días, considerar este plazo a distancia, y en ese periodo de tiempo el interesado deberá formalizar la demanda principal. Caso contrario, la autoridad judicial podrá dejar sin efecto la medida que se ha solicitado. ¿Está bien? ¿Me están comprendiendo? Ya, no me enojo cuando me preguntan, sí, no me enojo. Y ustedes han debido comprender, han debido, no sé, tal vez me conocen ya un poquito, no me enojo cuando me preguntan, sí. Pero hay otras cosas que sí no me agradan. ¿Por qué? Por el factor tiempo. Si estuviéramos en clases presenciales, no hay ningún inconveniente. Pero no estamos en clases presenciales y eh, tengo que avanzar y tengo que explicarles lo mejor que pueda para que ustedes me comprendan realmente en qué consiste esta cooperación judicial internacional. ¿Ya? Pasamos a la ejecución de sentencias dictadas en el extranjero, pero no solamente las sentencias, sino también los laudos arbitrales que se dictan en el exterior. Para que una sentencia o un laudo arbitral pueda ser ejecutado por nuestras autoridades, se necesita, al menos cuando hablamos de sentencias o laudos arbitrales que impliquen una obligación de dar, de hacer, es decir, estamos hablando de sentencias de condena, mmm, se requiere su reconocimiento, el reconocimiento de esta sentencia y su homologación, ¿ya? Su homologación, ya sea sentencia o sea laudo arbitral. Y esto se hace a través de un procedimiento ante el Tribunal Supremo de Justicia que se denomina exequatur. Ya, no se olvide, es el exequatur. Eh, para realizar este trámite del exequatur se van a aplicar las reglas de la Convención Interamericana sobre Eficacia de la exterritorialidad de las sentencias y laudos arbitrales extranjeros. Tenemos una normativa internacional que regula este trámite de la homologación y reconocimiento de las sentencias o laudos arbitrales. Esta convención se llevó adelante en 1979 en Montevideo, Uruguay, y ha sido ratificada por nuestro país recién el 7 de abril de 1998. Ya se ha ratificado por la ley 1853. Es decir, esta convención constituye norma, constituye ley de nuestro Estado. En consecuencia, el Tribunal Supremo de Justicia debe aplicar las reglas que están establecidas. ¿En qué consistirá este exequatur? Bueno, les decía, es la homologación, el reconocimiento, ¿no es verdad? Bueno, el Tribunal Supremo en sala plena va a reconocer la sentencia dictada en el exterior. Ahora, el Tribunal Supremo de Justicia no va a revisar el fondo de la decisión. No revisa el fondo de la decisión. ¿Ya? No lo va a revisar. Simplemente
va a revisar si se cumplen las reglas establecidas en la convención que les acabo de mencionar. Si se han realizado los actos de aprobación por parte del Estado exhortado. Esto significa de que deberemos estar frente a una sentencia ejecutorial. El tribunal, les decía, va a revisar los requisitos de validez que están establecidos en esta convención y va a proceder a homologar la sentencia. Después de homologarla, va a remitir al juez, al juzgado, uno de los juzgados de primera instancia, que son aquellos que se encargan de ejecutar una sentencia, para que lleve adelante esta ejecución. Cuando se haya cumplido esta ejecución, va a remitir los antecedentes o todos los actuados que se habrían llevado adelante nuevamente ante el Tribunal Departamental. El Tribunal Departamental remitirá al Tribunal Supremo de Justicia y este se encargará de remitir al juzgado donde se ha dictado la sentencia con toda la documentación que constate que evidentemente se ha cumplido con la decisión de la autoridad judicial extranjera. ¿Cuáles son los requisitos de validez que debe revisar el Tribunal Supremo de Justicia? Bueno, va a revisar si la sentencia, si los anexos, es decir, documentación que se había arrimado a la sentencia, están debidamente legalizados. Si esa sentencia se habría dictado en el exterior, si existirían documentos en el idioma extranjero, pues deberán estar traducidos. Luego, deberá verificar si el juez o tribunal que ha dictado esa decisión posee jurisdicción internacional. Luego, deberá verificar si la parte demandada ha sido legalmente citada y emplazada, es decir, si se le ha respetado el derecho a la defensa. Si todo el trámite, si todo el juicio y la sentencia se han sustanciado de acuerdo a los principios del debido proceso. Si la sentencia es clara, si es precisa en su contenido, de manera completa, me refiero a la parte considerativa, a la parte narrativa, a la parte considerativa, a la parte resolutiva. Luego, se hacía mención de que esta sentencia debe tener la calidad de cosa juzgada material. Esto implica de que no exista otra forma, otra manera, podríamos hablar de un recurso, un otro proceso en el que pueda modificar esta decisión. Y finalmente, el Tribunal Supremo de Justicia deberá constatar que la sentencia no sea contraria al orden público internacional. ¿Cuál es el procedimiento para que el Tribunal Supremo de Justicia proceda a reconocer esta resolución? La solicitud debe ser presentada ante el Tribunal Supremo de Justicia, acompañando copia legalizada de la sentencia, de las piezas pertinentes en las que se constate, se demuestre de que se ha cumplido con el debido proceso, que se lo ha citado y emplazado de manera legal al demandado, la certificación que acredite que esa sentencia tiene la calidad de cosa juzgada, que se han cumplido esos requisitos de validez que les acabo de mencionar. Entonces, el tribunal va a disponer que se cite a la parte contra quien se va a ejecutar esa decisión. ¿Ya? Ahora, esta parte tiene ya sea de 10 a 15 días para que asuma su defensa, es decir, puede presentar algún incidente, ejecución antes de la ejecución de la resolución. Puede no estar de acuerdo con lo que haya dispuesto la autoridad extranjera. Si ha habido alguna observación, el Tribunal Supremo debe fallar
sobre esta oposición que habría planteado la parte demandada. Si es que no existiría ninguna oposición, pues el tribunal va a homologar esta resolución y la va a reconocer. Y a través de la provisión ejecutoria y compulsoria, va a ordenar al juez competente que ejecute la sentencia. Ejecutada esta, el juez va a devolver estos antecedentes, lo que les decía hace algunos minutos, al Tribunal Supremo de Justicia. Y el Tribunal Supremo de Justicia, vía Cancillería, se va a encargar de remitir toda esta documentación al Estado requirente. Esto, les decía, procede, este exequatur procede en aquellas pretensiones de dar, hacer o no hacer, es decir, aquellas pretensiones que sean, bueno, que contengan sentencias de condena. Puesto que en las sentencias declarativas y constitutivas no existe este trámite del exequatur, ¿ya? Se acompaña una copia legalizada de la sentencia. Además, se debe acompañar documentos que constaten de que ha existido una citación legal al demandado, de que se ha respetado el debido proceso, que esa resolución tiene la calidad de cosa juzgada. Además, se debe verificar el cumplimiento de los requisitos de validez de esa decisión para dar curso a lo dispuesto en estas sentencias declarativas o en las sentencias constitutivas. No hay el exequatur, no existe el exequatur, pero sí la autoridad debe verificar que se cumplan estos requisitos para remitir al juez que se va a encargar de ejecutar esta decisión. Puede ser una inscripción en el registro de derechos reales. Entonces es mucho más sencillo, ¿ya? Eh, bueno, con esto hemos concluido el avance de materia. Les agradezco por su tiempo. Muchas gracias por su atención, por su participación. Siempre considero muy válidas sus participaciones, sus intervenciones. Eh, Gracias por su paciencia. Eh, y bueno, desearles todo el éxito, ¿no? Que les vaya muy bien, que den excelentes exámenes y que ya estén en séptimo semestre.